Pues ya, como ya lo vieron, vamos a hablar de la Guerra Fría, que es un acontecimiento, es un enfrentamiento político y social, económico y militar, que inicia en el año de 1947 y termina en el año de 1991. Fue una guerra que no fue guerra. ¿Cómo está esto? Se llama Guerra Fría porque no hubo enfrentamiento armado o bélico. Más bien fue un enfrentamiento tecnológico, un ego tecnológico de ver quién era mejor en armamento, quién era mejor en avances científicos tecnológicos, quién era mejor en lanzar un chango a la luna o una perra a la luna. Así literalmente se empezaron a mandar animales al espacio exterior. Entonces, bueno, vamos viendo. Inicia en 1947 y termina en 1991 entre el bloque occidental capitalista, liderado por Estados Unidos, y el bloque oriental comunista, liderado por Unión Soviética o Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, mejor conocida con las siglas de la URSS. Entonces, prácticamente es un enfrentamiento entre la ideología económica capitalista y la ideología económica comunista, o mejor dicho, entre el capitalismo norteamericano y sus aliados y el comunismo europeo, principalmente liderado por Rusia y los miembros de la URSS. Se llama Guerra Fría por ser una guerra de las dos superpotencias, la URSS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y Estados Unidos de Norteamérica. Como les decía, no se atacan directamente, sino a través de conflictos provocados o aprovechándose de otras naciones. Causas. La Unión Soviética quería difundir su ideología comunista a todo el mundo. La adquisición de armas atómicas por parte de los americanos alertó enormemente a los soviéticos. Ambos países temían el ataque de uno u otro. Los soviéticos temían que Estados Unidos utilizara a Europa Occidental como base para atacar a la Unión Soviética. Consecuencias. Los dos países acumularon grandes arsenales de armas atómicas y misiles balísticos. Se formaron los bloques militares de la OTAN y el Pacto de Varsovia. Se llegó hasta los conflictos destructivos de la Guerra de Vietnam y la Guerra de Corea. La Unión Soviética se derrumbó debido a sus debilidades económicas. Por lo tanto, se derrumba el comunismo y quien gana la Guerra Fría es Estados Unidos y la ideología económica del capitalismo, que hasta la fecha pues nos sigue gobernando, que ahora bueno ha tenido una pequeña modificación con algo que se conoce como globalización, pero lo vamos a ver más adelante. Capitalismo y socialismo. El capitalismo es un sistema económico social basado en la propiedad privada de los medios de producción, la acumulación de la riqueza, creación de empresas, creación de sistemas bancarios, endeudamiento de naciones dependientes o subdesarrolladas y que no están altamente tecnológicas ni industrializadas. En cambio, el comunismo es una doctrina económica, política y social que defiende la organización social, la comunidad, la colectividad. En esta no existe la propiedad privada, sino la propiedad colectiva. En esta no hay lucha de clases ni diferencia de clases, como la llamaba Carlos Marx, y en la que los medios de producción están en manos y administración del Estado, y es el Estado quien reparte de forma equitativa y por igual la riqueza. Características de la Guerra Fría: miedo colectivo a una guerra nuclear que supondría la destrucción total de la civilización por los antecedentes de la Primera Guerra Mundial. Recuerden que la Primera Guerra Mundial terminó con el estallamiento de una bomba atómica creada por, bueno, no, pues sí, creada, la energía nuclear fue creada por Albert Einstein, científico alemán con descendencia judía. Pero precisamente como traía ahí un rollo con Adolfo Hitler, que también era judío y odiaba a los judíos, y en el Holocausto hizo una purga con la raza aria y todo esto que ya vimos en la Segunda Guerra Mundial, pues no quiso dejar en manos de los alemanes su inventiva, su creación, y con una carta que le deja al presidente Franklin Delano Roosevelt, le advierte del potencial y de lo dañino y destructivo que puede ser la energía nuclear, y le pide de la manera más atenta y encarecida posible que no lo use como una arma. Pues parece ser que le pidió lo contrario, porque efectivamente con la creación, aprovechando el invento de la energía nuclear, evolución de la revolución industrial,
Franklin Delano Roosevelt y Estados Unidos desarrollan la bomba atómica y con eso destruyen Hiroshima y Nagasaki y acaban con el eje Berlín-Roma-Tokio y pues prácticamente Japón termina devastado, ¿no? Entonces, por eso había ese miedo colectivo de una guerra nuclear por los antecedentes. También había una conciencia de que el inicio de una guerra entre Estados Unidos y la URSS podría desembocar en un suicidio colectivo, por lo que se evita el conflicto armado directo. Empieza una carrera armamentista en la que Estados Unidos y URSS aseguran el control de sus áreas de influencia. Hay un conflicto árabe-israelí entre estos acontecimientos. Los árabes no eran muy organizados ni inteligentes, estaban acostumbrados a estar al mando de alguien superior. Cuando los judíos les compraron sus territorios, ellos creyeron que el terreno aún les pertenecía. Desde 1948 a 1949, David Ben-Gurion proclama la independencia de la nación, siendo el momento adecuado para invadir el territorio judío con más de 21,000 soldados de distintos países vecinos, siendo la mayor agresión hacia los árabes. Consecuencias. Fin y consecuencia de la guerra. Ámbito político, no se considera un vencedor real, pero aún así Egipto y la comunidad árabe se consideran vencedores políticamente. Israel no logra conseguir beneficios. Hay un acuerdo entre Egipto y los israelíes. Egipto consigue nuevamente la región de Sinaí, gran fuente de petróleo. Ámbito social, se logra llegar a varios acuerdos gracias a Estados Unidos, quien intervino en el conflicto. Para los contrincantes lograron llegar a un acuerdo. Tras una victoria árabe en la última guerra, estos logran rehabilitar su prestigio militar. Ámbito geográfico, Israel partió con pocas posesiones de terreno, después del conflicto logra abarcar cada vez más territorio, aumentando exageradamente. Guerra de Corea, que es otro conflicto que se interpone en esto de la Guerra Fría. En 1948, tras la desocupación de Japón, Estados Unidos y la URSS invaden Corea. Los Estados Unidos y su ideología ocupan desde el paralelo 38 hasta el extremo sur, mientras que los soviéticos y sus ideales ocupan desde el paralelo 38 hasta el extremo norte. Es así que, influenciados por Estados Unidos, en Corea del Sur es electo Syngman Rhee, estableciendo una dictadura pro-norteamericana, mientras que en Corea del Norte, influenciados por la URSS, unificaban una dictadura comunista al mando de Kim Il-sung, que perdura hasta la actualidad. Entonces, pues, consecuencia de la Guerra Fría, Corea queda dividida en dos frentes: Corea del Norte, comunista, y Corea del Sur, capitalista. A la fecha sigue siendo así. A la fecha, Kim Jong-un sigue siendo el presidente vitalicio de Estados Unidos. De Corea del Norte. Y por ahí en las noticias salía que ya había muerto y que iba a heredar el gobierno o el poder su hermana menor. Pero pues se dicen muchas cosas, que sí falleció, que no falleció. La verdad no se tiene claro el asunto, pero él sigue siendo el mandatario en una dictadura comunista. Conflictos bipolares durante la Guerra Fría. Cortina de hierro. En 1946, en un discurso, el primer ministro inglés se refirió por primera vez a la cortina de hierro que dividía a Europa. Bloque capitalista, libertad de industria, comercio, defensa de la propiedad privada, escasa intervención del Estado, sistema político liberal democrático. Bloque comunista, liderado por la URSS, más países de Europa del Este, no a la propiedad privada y al mercado capitalista, había una economía planificada por el Estado. La Guerra Fría en Europa, Europa Occidental bajo influencia de los Estados Unidos. Hay una división de Europa tras el final de la guerra en zonas de influencia. Europa Oriental bajo control de la URSS. División de Alemania y de Berlín en 4 sectores: francés, británico, norteamericano y soviético. Se arma el bloque de Berlín en 1948. Los occidentales responden organizando un puente aéreo y fusionando sus zonas de ocupación, creación de la República Federal de Alemania y de la OTAN, Organización del Tratado Atlántico Norte, en 1949. Los soviéticos bloquean Berlín Oeste para expulsar a las potencias occidentales. Los soviéticos levantan el bloqueo y crean la República Democrática Alemana y el Pacto de Varsovia, 1955. Segunda crisis de Berlín, 1961. La República Federal Alemana levanta un muro para evitar la huida de alemanes orientales hacia Berlín Oeste. La Guerra Fría fuera de Europa. Guerra de Corea, 1950-1953. Causas: división del país en zonas de influencia norte comunista y sur capitalista. Corea del Norte invade Corea del Sur intentando reunificar el país. La ONU envía tropas bajo control norteamericano. Consecuencias: vuelta a la situación preexistente antes de la guerra. Crisis cubana de 1962 o la Revolución Cubana. Causas:
Instalación de misiles soviéticos en Cuba tras el triunfo de la revolución comunista de Fidel Castro. Estados Unidos bloquea la isla. Consecuencia, la URSS retira sus misiles, pero se mantiene el régimen de Fidel Castro. Estados Unidos mantiene el bloqueo económico de Cuba a la fecha. Bueno, no, hace poco ya entran computadoras, ya entran celulares, tecnologías llamadas a Cuba, pero durante el bloque no había acceso de tecnología a Cuba. Guerra de Vietnam, 1945-1975. Causas: división del país tras el final de la presencia colonial francesa. 1954, Vietnam del Norte comunista y Vietnam del Sur pro-occidental. Intervención del ejército estadounidense para intentar frenar la extensión del comunismo en la zona. Consecuencia: derrota norteamericana y reunificación del país bajo un régimen comunista. Conclusión: la Guerra Fría evitó una confrontación directa generalizada. La tensión permanente se puso en marcha a la amenaza militar constante, tanto convencional como nuclear, junto a la confrontación ideológica y la guerra económica.